Tenemos en línea a Moira Millán, a quien saludamos. Gusto de saludarte, Rubén Larrondo de Chobrechol. ¿Cómo estás? Hola, sí, buenos días, Mari. ¿Cómo estás, Chanto? Te molestamos un ratito porque, bueno, nos enteramos de que había habido ahí una cuestión bastante extraña con un familiar tuyo, ¿no? Que lo habían bajado de un colectivo, que afortunadamente no la detuvieron, pero que era por demás extraño todo lo que sucedió. Contanos un poquito cómo fue. Sí, bueno, se trata de mi hermana, es una de mis hermanas menores. Ella está volviendo al territorio para radicarse definitivamente acá, en la zona de Esquel, en nuestra comunidad. Y en el día de ayer, bueno, estaba toda la familia reunida, estábamos esperando que llegara para hacer la celebración de bienvenida y recibimos la noticia de que habían demorado el micro, que había subido efectivos de la policía, tanto federal como provincial, con una lista en mano y de la cantidad de pasajeros, que calculo que eran más de 50, solo bajaron 4 personas, entre ellas mi hermana, y que fueron dedocráticamente, o sea, no fue aleatorio. Mencionaban el número de ubicación en los que se encontraban las personas que ellos buscaban y les pedían que bajaran con todas sus cosas. Esto le sucedió a mi hermana, a una pareja catalana que había en el micro y otra persona más. Mientras a mi hermana la requisaban con absolutamente todo su equipaje, mi cuñado estaba siendo interrogado por otro efectivo policial. Se encontraban con 2 menores, con sus hijitos, que por supuesto, pobrecitos ellos, vivieron un momento de mucha angustia. Y más o menos esto duró casi 40 minutos, en los que, bueno, en ese interín nos movilizamos con rapidez para evitar que fuera detenida mi hermana, ¿no? Lo que vemos como nuevos elementos en esta forma de control ciudadana es la primera vez que vemos que ya el abordaje, digamos, los micros y la revisión de los pasajeros se hace ahora con una lista. Esto es realmente llamativo y preocupante. Saber que el gobierno ahora, a partir de ahora, y supongo yo que tiene que ver con las medidas que ha tomado Patricia Bullrich, tenga ahora una lista negra de perseguidos. Esto sí parece mucho, y quiero alertar a la población patagónica, a toda la antesala de lo que ha sido la instauración de medidas represivas en Perú, en lo que se llama el Corredor del Sur, donde se ha instalado una sectorización geográfica de excepción, que se le llama estado de emergencia, para que las mineras puedan sí o sí consumar su depredación y su contaminación. En Perú empezaron por este tipo de requisas en los vehículos, como intimidando y hostigando a los activistas, y finalmente terminaron por aplicar este estado de excepción solo en la zona minera. Y creo que no podemos dejar pasar esto que ha pasado ayer con mi hermana. Es preocupante. Como familia, por supuesto, estamos muy indignados y preocupados, porque ya hemos denunciado toda la persecución sobre algunos miembros de mi familia, y bueno, faltaba mi hermana Evis, y ahora también está dentro de esa lista. Así que queremos pedir solidaridad, pero sobre todo repudio a estas medidas que ya se empezaron a aplicar en la provincia de Chubut por parte de la Secretaría de Seguridad de la Nación, del Ministerio de Seguridad de la Nación. Pero además completamente ilegal, digamos, porque no había no había ninguna denuncia que empezara contra ellos como para que meritara bajarlos del colectivo en el que venían. Es decir, como ciudadanos tienen toda la libertad de moverse por donde quieran, sin que nadie los detenga, porque si dijéramos, bueno, venían los encontraron en una actitud que uno puede generar sospecha, pero venían en un colectivo con su boleto pago y suben con el nombre y apellido, quiere decir que alguna explicación tienen que dar, porque si no es ilegal, es un secuestro, están sacando a alguien sin que haya ningún motivo para bajarlo de un colectivo, ¿no? Sí, definitivamente vamos a tener que averiguar esto, aunque tenemos que prestar atención sobre estas medidas excepcionales que ha mencionado la ministra, porque a veces nos parece que son solo retórica discursiva y después eso se traduce en prácticas concretas. Y tal vez esto esté dentro de ese marco legal que ellos han inventado para generar esta dictadura solapada de democracia. Entonces vamos a tomar medidas legales respecto a esto que ha acontecido. Y también quiero señalar algo que es muy preocupante, el hecho de que hayan bajado los catalanes también. Porque nos parece que
hay una especie de cacería de brujas, no solamente contra el pueblo mapuche, sino contra aquellos sectores, fundamentalmente pueblos o naciones independentistas del mundo, que llegan hasta el territorio. De hecho, a los catalanes se les preguntó hacia dónde se dirigían. Ellos dijeron que luego de estar acá en la Puelmapu se iban para Chile, nuestra Gulumapu, y le advirtieron que cómo es que se iban a ir a Chile, si ahí en este momento están viviendo una situación peligrosa. Entonces, lo que estamos viendo es que van haciendo como un entramado de vínculos y vamos a empezar a ver extradiciones completamente injustas de personas, compañeros y compañeras del mundo que lleguen acá y que no le caiga simpático a los servicios de inteligencia, no porque sean peligrosos, sino porque simplemente son personas que son portadoras de una identidad que en este momento está estigmatizada en el mundo. O sea, los palestinos, los vascos, los catalanes, los mapuches, esta suerte de limpieza étnica global que parece que se está generando a partir de los intereses económicos de la corporocracia. La verdad que nos preocupa muchísimo, y vuelvo a insistir en la ilegalidad del acto de subir con una lista de nombres, porque habla de un espionaje. ¿Cómo sabían que tu hermana venía en ese colectivo para subirse justamente en el horario en el que venía y bajarla de ese lugar? Esto habla de un espionaje, de una persecución. Absolutamente. Y bueno, vamos a ver también el nivel de articulación que están teniendo todos los estamentos de este gobierno. Digo, la Secretaría de Transporte, que debe estar remitiendo información. Entonces se supone que es una medida de protección el hecho de dar la identidad cuando compras el pasaje, pero ahora con esta dictadura encubierta se va a convertir en un elemento más de desprotección. Claro. ¿Y cómo están las cosas ahí en la zona? Digo, porque recordemos que en su momento estuvo en tapa de todos los diarios nacionales y luego parece que hubiera vuelto la paz, y yo desconfío de esos silencios, porque en realidad los grandes medios a veces les importa poco lo que pasa en el interior y no sé cuál es la realidad de cada lugar, ¿no? Sí, en realidad este silencio es una tensa calma, entre comillas y subrayado. Esa supuesta paz puede pincelarse a sectores que ahora quedaron como más acallados o recluidos, pero quienes no deponemos ni un segundo de nuestro activismo, de nuestra lucha, estamos siendo perseguidos. Esto que pasó ayer es un claro ejemplo de esta situación. Yo por lo menos personalmente he estado recorriendo ahora comunidades en la zona de la meseta y veo lo que está pasando con el tema de la mega minería en Hualjaina, en zonas acá en Chubut, y es muy preocupante porque hay una amenaza permanente, un hostigamiento constante a los miembros de las comunidades que se oponen a la megaminería. Por ahí eso no cobra Estado público, porque son hermanos y hermanas pulamiguén que viven en el campo, que no tienen medio de comunicación, que no tienen acceso a la justicia, porque ese es otro tema fundamental que debemos remarcar en este contexto, en esta coyuntura represiva. Es mentira que tenemos acceso a la justicia. Si nosotros vamos mañana o en el día de hoy a denunciar en tribunales lo que le ha acontecido a mi hermana, es muy probable que no solamente no nos den el mismo nivel de atención que se le da a cualquier otro ciudadano, sino que van a cajonear y van a empezar a investigarnos a nosotros. Es decir, todo lo que hagamos en estos estamentos ahora absolutamente corrompidos y entramados con este aparato nosotros decimos de ilegalidad, que tiene poder, nos exponen. Entonces ir a la justicia hay que pensarlo dos veces. Tenemos que ver cómo manejarnos. Es tremendo. La verdad que se está pareciendo a la dictadura reciente, pero con mucha mayor perversidad, porque se muestra al mundo como que hay una democracia. Entonces no tenemos a quién pedir ayuda. Verdaderamente es así, pero además, bueno, todo lo que ha pasado en los últimos días, la ministra almorzando con Mirta Legrand y diciéndole que, bueno, que dando a entender que ya Gendarmería se había desligado, que no tenía nada que ver con el tema de Santiago Maldonado, cuando es más que evidente que tuvieron mucho que ver, es decir, construyendo lo que ahora se llama la posverdad, ¿no? Sí, eso también tiene que ver con el nivel de complicidad de los medios mercenarios, ¿no? Que son los que van construyendo la artificialidad del escenario, las mentiras, y la ciudadanía, que un sector importante de la ciudadanía, y esto hay que admitirlo, decide creer, decide no comprometerse, decide hacer de cuenta de que nunca sucedió.
Entonces pedirle al otro sector de la ciudadanía, el que se indigna, el que se llena de rabia, el que tiene capacidad todavía de sensibilizarse, que no deje de luchar por esclarecer con justicia lo que aconteció con el compañero Santiago Maldonado, lo que aconteció con Rafael Nahuel, con nuestro Lamien, y lo que nos está aconteciendo constantemente, no solamente al pueblo mapuche, sino a todos los sectores disidentes que reclaman sus derechos, porque lo que estamos viviendo hoy, de estos de desandar derechos, cuando los derechos son progresivos, todos los gobiernos que asumen sobre una plataforma determinada del logro de derechos deben amplificarla, nunca retroceder, y acá estamos viendo un retroceso indignante de esos derechos, y va a depender de nuestra capacidad de unirnos, de organizarnos y de ponerle un parate a esta locura. ¿Y qué explicación le dieron a tu hermana y a tu cuñado respecto del por qué los bajaron del colectivo y por qué luego los dejaron continuar? La verdad es que lo que más indigna es que no hubo explicación. Como si ellos no merecerían ningún tipo de información, como si tuvieran que asumir de manera sumisa y absolutamente subyugada, o sea, sometida, las decisiones arbitrarias del poder, digamos, ¿no? No se le dio ningún tipo de explicación. Y también esto de entender, y seguramente los oyentes me van a comprender, que frente a la realidad y el ejemplo reciente de que Gendarmería es capaz de detener, desaparecer y asesinar a un joven y no tener ningún tipo de castigo, hace que tal vez nosotros en momentos como este, donde nos bajan del colectivo, donde nos interrogan, donde nos requisan, no nos animemos a interpelar demasiado, a cuestionar demasiado, porque tal vez el próximo desaparecido es uno de nosotros. Entonces, lo otro que quiero destacar es la indiferencia de todos los ciudadanos que iban adentro de ese micro. Bajaron a estas 4 personas, nadie protestó, nadie se solidarizó, nadie preguntó nada. Y esto es realmente doloroso, quizás lo más doloroso de lo que pasó ayer. Fuera de este tema, y con esto ya te dejo en libertad, Moria, días atrás nosotros hablamos con Félix Díaz por un hecho acontecido en Formosa y bueno, le preguntamos precisamente, bueno, por aquel acercamiento que había tenido con Macri. Se mostró ciertamente contrariado con el gobierno nacional, pero también hizo una crítica hacia adentro. Dice que los pueblos originarios todavía no han tenido la capacidad de poder juntarse, que él lo ha intentado y que le han dado la espalda. ¿Qué opinión te merece esto? Porque digo, hoy es precisamente el momento de luchar en conjunto todos los pueblos originarios, porque lo que pasa a los mapuches le está pasando a los COM también en Formosa y en distintos lugares, ¿no? Sí, yo quiero contar un ejemplo de una anécdota que va a ilustrar, yo creo de manera contundente, la respuesta a tu pregunta. Cuando se hacía la primera marcha de mujeres originarias por el buen vivir, la primera vez en 200 años que las mujeres indígenas salíamos a la calle a marchar pidiendo el buen vivir como derecho, fuimos a todos los sectores, a todos los pueblos originarios y los invitamos a marchar con nosotros. Uno de ellos fue Félix Díaz y él se negó a ir, nos había pedido en ese momento que él apoyaba la marcha si nosotros íbamos hasta la Casa Rosada y le exigíamos a Cristina Kirchner que lo recibiera él. Le dijimos que eso no iba a ser posible porque llevábamos 3 años de consenso entre las mujeres originarias recorriendo el país diciendo que íbamos a ir al Congreso a llevar un proyecto de ley, que era una marcha propositiva. No nos interesaba hablar en ese momento con la presidenta. Entonces nos dijo que, bueno, él iba, si hablaba él en el Congreso. Le dijimos que no, que iba a hablar la esposa de él, pero no él, que solo las que iban a tomar la palabra eran las mujeres. Entonces él decidió no apoyar, y mire lo que sucedió. La esposa de él sí apoyó. Todos los hombres de la Campe, Copiwini, se fueron con él a un evento con un partido político. Dejaron solas a las mujeres. Cuando la columna de la marcha de mujeres originarias pasó por el Acampe, las hermanas de Copiwini, todas ellas se sumaron. El ejemplo que me quedó a mí de aquella gesta es, las mujeres indígenas sí tenemos capacidad de consenso. Las mujeres indígenas sí estamos viendo el horizonte de participación y protagonismo de los pueblos para cambiar este sistema. Las mujeres indígenas, hace rato que el dolor, el hecho de que nos hayan arrancado nuestros hijos, la miseria, el empobrecimiento, todo el despojo, nos ha llevado a poner nuestro ego en segundo plano. Y ese es el trabajo que el hermano Félix Díaz y el patriarcado indígena debe hacer. Moria, te agradezco muchísimo el contacto, como siempre, Peu Cayal. Peu Cayal.